Llevamos 5 herramientas, nos faltan 2. Y las 2 que nos faltan, además del histograma, las 2 que nos faltan son de las herramientas más potentes que se usan en control estadístico de la calidad. Y esta herramienta tiene sus áreas de aplicación porque de entrada, cuando nosotros empezamos a conocer las causas de una determinada problemática, pues una de las cosas que nos interesa saber es si 2 o más causas, a las cuales vamos a llamar variables, están relacionadas entre sí. La idea central de esta herramienta es que nosotros podamos suponer relaciones. Y ojo con esta palabra, es bien importante porque la idea central de los modelos de regresión y por ende del diagrama de dispersión es el supuesto de que 2 variables o posiblemente más tienen relación entre sí. El supuesto surge porque algunas de las variables pudieran obviarse las relaciones que tienen entre ellas, pero hay otras que aparentemente son obvias y no lo son tanto. Entonces, el diagrama de dispersión me permite poder determinar si en efecto 2 o más variables, llamémosle 2 para efecto de forma simple primero, si 2 o más variables tienen relación entre sí. Por ejemplo, les voy a poner algunos casos que se pudieran presentar de relaciones entre 2 variables. Te voy a poner 2 que aparentemente son obvias. Por un lado tengo el peso en kilogramos de un coche como variable y por el otro lado tengo el consumo de combustible. Entonces, es pregunta para todos. ¿El peso de un coche y el consumo de combustible del mismo tienen relación entre ellas? Sí. ¿Qué se pudiera Claro. suponer? Se pudiera suponer que sí, ¿verdad? Ahora, además del supuesto de que sí tienen relación entre ellas, ¿qué tipo de relación tienen? ¿Qué pudiéramos suponer de la relación entre estas 2 variables? Es muy evidente, ¿no? ¿De qué tipo? Parece evidente, ¿cierto? ¿De qué tipo es? Sería el consumo de gasolina del carro, ¿no? Porque entre mayor sea el peso, pues más gasolina va a consumir. Ok. Dependiente. Ahí está la relación. Ahí está la relación. La acaban de mencionar. Creo que Amado mencionó la relación. Amado mencionó, mientras más pesa el coche, más gasolina consume. Se pudiera pensar que es obvio. Mientras más pesa el coche, más gasolina consume el coche. ¿Sale? Entonces, el consumo de combustible depende de el peso del coche. Entonces, como el consumo de combustible depende de, el consumo es la variable dependiente. Una de las cosas que nosotros debemos hacer antes de trazar el diagrama de dispersión es determinar, primero que nada, cuál variable es cuál. ¿Cuál variable se le conoce como variable dependiente y cuál variable es la variable independiente de tu problema? Independiente o independientes, porque puede haber más de una. ¿Ok? Ahora, en el escenario nosotros estamos suponiendo. ¿Y por qué hablo de suponer? Porque puede haber otras variables que pudieran parecer obvias y sin embargo no lo son tanto. Ya cuando te metes a analizar y sobre todo a recabar información, ya no son tan obvias. Por ejemplo, estamos en una zona donde la agricultura y la ganadería son industrias principales, por así decirlo. ¿Alguien proviene de familia de ganaderos, por ejemplo, de los que estamos aquí? Yo, profe. Ok, creo que Melissa mencionó que ella. Muy bien. Entonces, hay algunas personas que provienen de familia de ganaderos que se ganan la vida vendiendo productos de tipo cárnico, ya sea, por ejemplo, reses vivas o cortes de carne, leche, etcétera. Supongamos que tú vendes ganado vivo. Entonces, voy a suponerte 2 variables y tú me vas a decir qué tipo de relación tienen esas 2 variables entre sí. Por ejemplo, te voy a suponer primero el peso final de un animal. El peso final es muy importante, ya que con él podemos determinar el precio del mismo. Entonces, tenemos como variable el precio final del animal medido en kilogramos. Y por otro lado, tengo el consumo de agua de ese animal. Entonces, la pregunta es,
¿Cómo se relacionan esas dos variables hipotéticamente? O sea, pudiéramos pensar que las dos variables tienen relación. ¿Cómo se relacionan entre ellas? ¿Cuál depende de cuál? El consumo de agua sería el independiente. El consumo de agua es independiente, el peso final es dependiente. El peso final depende del consumo de agua. Muy bien, Sara. Ahora, ¿de qué manera están relacionadas? Pues es que Supongo de... Positivamente. Positivamente. Positivamente sugiere que mientras más agua consume el animal, más peso final va a tener. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una relación positiva, pero va ahora para los que provienen de familia de ganaderos o que tienen conocimiento. Eso es cierto. Mientras más agua consume el animal, más peso final tiene. Pues es que, profe, también eso va en conjunto con la comida, pues. Estamos de acuerdo. Y precisamente por eso hace un momento mencionamos que hay una variable dependiente, pero puede haber más de una independiente. Y como perfectamente están mencionando, puede ser que el peso final dependa de más de una variable. Por ejemplo, depende del agua y depende del alimento. Pero yo solamente quise poner el agua consumida. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta. El peso final del animal, ¿cómo se relaciona con el agua consumida? ¿El peso final es más grande mientras más agua consume? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Según yo, consume más agua y hay más metabolismo en la vaca, por lo que le produce quemar más grasa, ¿no? Y por lo tanto pesa menos. Puede ser, ¿sí? Ahí está una duda razonable de Fernanda. Nosotros pudiéramos pensar lo siguiente: mientras más agua consume el animal, más peso final va a tener. Pero Fernanda dice, espérame, mientras más agua consume, el estómago se le llena de agua y entonces va a tener disponible menos espacio para que entre el alimento. Y entonces el agua la va a sudar y el metabolismo se va a acelerar y el peso final va a ser menor. No, mientras más agua consume, menos peso final tiene. Vanessa dijo, mientras más agua consume, más peso final tiene. Es válido. Los dos supuestos son válidos. Por eso estamos poniendo aquí esta palabra que es clave, miren. Posible relación. Existe la posibilidad de que el peso final no tenga nada que ver con el agua. ¿Están de acuerdo? Es una posibilidad. ¿Sabes qué? Es que el agua que consume no tiene nada que ver con el peso. En realidad, depende de cuánta distancia camina, depende de cuánto alimento consume, depende de otros factores, depende de otras variables. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros recopilemos información, vamos a poder validar si en efecto una variable incide o está relacionada con la otra. No es hasta que recopilemos datos cuando lo vamos a poder validar. Y por eso estamos colocando los puntos, los 4 puntos que tenemos en esta lámina. El diagrama de dispersión como herramienta combinado con el modelo de regresión lineal simple o con la ecuación del modelo de regresión lineal simple, te va a permitir primero determinar si las dos variables son más. Ahorita hablemos de momento de dos. Si las dos variables tienen relación entre ellas o no. Y además te va a permitir saber cuánta relación existe entre las variables. Si es mucha, si es poquita. Y también te va a permitir saber de qué tipo es la relación. Porque ahorita, por ejemplo, Vanessa mencionaba una palabra bien interesante. Decía una relación positiva. Entonces, nosotros queremos entender que si es positiva, ahí habla de una relación lineal. ¿Pudiera ser una relación negativa? Yo supongo que entre más pesado sea el animal, más difícil es moverlo. Por Mientras más ejemplo, si, pesado sea el animal, más difícil moverlo. o Suena sea, lógico, pero la discusión que tenemos aquí es si la cantidad de agua y el peso final del animal son variables que tengan relación. Y si la tienen, ¿de qué tipo es esa relación? Entonces, fíjate lo que estamos diciendo acá. Ya me voy a pasar a la pantalla del escritorio para que puedan ver de lo que hablamos. Por ejemplo, yo puedo tener en un plano dos variables. Ustedes me dijeron que el peso final era dependiente. Peso final. Y acá está el agua consumida.
Entonces, yo puedo tener un comportamiento de este tipo. Este comportamiento ahorita lo mencionaban como un comportamiento positivo. ¿Qué significa? Bueno, nosotros sabemos en el eje de las X, que típicamente le llamamos de las X y de las Y, mientras más a la derecha es más grande, más a la izquierda es más pequeño. Y en el eje de las Y, más arriba es más grande, más abajo es más pequeño. Entonces, partiendo de eso, en este punto, ¿qué tanta agua consumida tengo? Tengo poca. ¿Cuánto es el peso final? Es relativamente bajo. Pero ¿qué pasa si yo sobre la línea me muevo un poquito más a la derecha? ¿Cómo es el agua consumida? Es mayor. Es mayor. ¿Y cómo va a ser el peso final del animal? También aumenta. También mayor. mayor. Entonces, si nosotros suponemos este tipo de relación con las dos variables, esta relación se le conoce como una relación positiva, creciente. Más agua consumida, más peso final. Menos agua consumida, menos peso final. La relación entre estas dos variables también se le conoce como una relación directa. Lo mismo que hace una, hace la otra. Pero, ¿qué pasaría? Igual. Voy a suponer dos variables. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar. Imagina por un momento que nosotros estamos analizando el departamento de atención a clientes de una aerolínea y tenemos como variable independiente la puntualidad de los vuelos. Y como variable dependiente las quejas. Implica en la relación que las quejas dependen de qué tan puntuales son los vuelos de dicha aerolínea. Entonces, imagina por un momento que el comportamiento es así. Y bajo la misma premisa, más a la derecha, más grande, más a la izquierda, más pequeño. Arriba más grande, abajo más pequeño. Entonces, ¿cómo es la relación en ese punto que acabo de trazar? Es una correlación lineal negativa alta. Correlación lineal negativa. Y es alta porque nosotros estamos suponiendo que el comportamiento de todos los datos recopilados estarían sobre la línea. Entonces, aquí mi puntualidad es baja. ¿Cómo son las quejas? Altas. Son altas. Si yo me muevo más a la derecha, ¿qué pasó con la puntualidad? Aumentó. Aumenta. ¿Qué pasó con las quejas? Disminuyeron. Disminuye. ¿Qué pasa si me sigo moviendo a la derecha? Aumenta la puntualidad, Disminuye. disminuyen las quejas. Es correcto. Entonces, si yo hago esto, este análisis, ahorita mencionaban, es una relación inversa o indirecta o negativa o decreciente. Todos esos nombres son nombres igualmente válidos. ¿Cómo la puedo identificar? Muy fácil. Cuando una variable incrementa de valor, la otra disminuye. Cuando la otra variable o la primera variable disminuye de valor, la otra aumenta. Esta relación es una relación inversa entre las dos variables. ¿Sí se entendió? Ahora, Sí, profe. viene algo interesante. La mejor forma de mostrarte cómo funciona esta herramienta gráfica y al mismo tiempo la herramienta estadística en la cual está basada el diagrama de dispersión va a ser con un ejemplo. Entonces, les voy a colocar un ejercicio en los cuales nosotros tenemos que determinar primero qué variable es cuál. ¿Cuál variable es cuál? Y el ejemplo dice más o menos así. Un gerente de ventas supone que los resultados de su territorio están relacionados con la experiencia de sus representantes. Para validarlo, va a recolectar información sobre las ventas anuales y los años de experiencia de los representantes mencionados. Y entonces él recolecta esta información que aparece en pantalla. Recolectó la información de 10 vendedores. Por ejemplo, el primer vendedor es un vendedor que tiene un año de experiencia
y genera ventas por $80,000 anuales. Este valor que está aquí está dado en miles de dólares o en miles de pesos, como ustedes lo quieran ver. Entonces, este vendedor genera 80,000, lo vamos a manejar en dólares, $80,000 anuales con un año de experiencia. Recopiló información del segundo vendedor que tiene 3 años de experiencia y genera ventas por $97,000 anuales. Y de esa misma forma, recopiló información de 10 vendedores. En la columna aparecen los años de experiencia y en la otra columna aparecen las ventas anuales dadas en miles de dólares. La primera pregunta que yo les voy a hacer es, ¿cuál variable depende de cuál? ¿Cuál variable es dependiente? Porque es sumamente importante en el diagrama de dispersión y para el modelo de regresión determinar cuál variable es cuál. Y la mayoría de los problemas reales a los cuales tú te vas a enfrentar, como este, por ejemplo, ¿ustedes creen que este problema se pudiera presentar en tu vida laboral? Suena como un problema que nosotros pudiéramos, claro que sí, es un problema que se puede presentar. A los gerentes de ventas les piden incrementar las utilidades de la empresa y entonces le dicen, ingéniatelas, yo te doy tales y cuantos recursos y tú ingéniatelas, necesito que me incrementes las utilidades en tu territorio o en los territorios asignados a tu cargo. Y entonces el gerente de ventas o la autoridad en ventas, llámese como se llame, dependiendo de la empresa, tiene que generar estrategias para poder hacer que las utilidades se incrementen. Entonces, este es un análisis relativamente sencillo que un gerente de ventas puede hacer. Ahora, ¿cuál variable es cuál? ¿Cuál depende de cuál? Las ventas anuales dependen de los años de experiencia. ¿Las ventas anuales dependen de los años de experiencia o los años de experiencia dependen de qué tanto venda el representante? No, las ventas anuales de los años de experiencia. Correcto, es correcto lo que dijo Michelle y lo que dijo Sara. Las ventas anuales las podemos hacer que dependan de los años de experiencia, suponiendo que mientras más años de experiencia, más ventas, y mientras menos años de experiencia, menos ventas, Sí. pues pudiera ser, ¿no? Es lo que muestran los datos. Entonces, para mí, dentro del análisis, los años de experiencia van a ser X y las ventas anuales van a ser Y. ¿Están de acuerdo? Ahora, con base en esa información, no sé si ya le sacaron impresión de pantalla o si ya la anotaron. Con base en esta información, vamos a determinar algunos puntos. Primero, en el inciso A, se pide determinar el diagrama de dispersión para los datos mostrados. En el inciso B, la ecuación del modelo de regresión lineal simple. Tenemos 2 variables, lo haremos simple. En el inciso C, me piden que suponiendo o basándonos en la ecuación que nosotros determinemos, el gerente pretende contratar a un vendedor con 18 años de experiencia. ¿Cuál es la expectativa de ventas para este vendedor? Entonces, si ustedes ya lo notaron, la ecuación que nosotros determinemos nos va a permitir generar un modelo de pronósticos. Y en el inciso D se pide determinar o calcular el coeficiente de correlación para saber qué tan bien se ajustan los datos que acabamos de recopilar al modelo de regresión que nosotros calculemos. ¿Sí se entiende? Para poder nosotros determinar la ecuación, bueno, vamos a suponer qué forma tiene y la ecuación de regresión tiene una forma similar a la que aparece en pantalla. Este valor típicamente conocido como Y con sombrero o la Y pronosticada depende de un arreglo polinomial muy básico, en donde yo voy a determinar con base en la información que les acabo de mostrar 2 coeficientes. A uno se le llama beta subíndice 0 y al otro se le llama beta subíndice 1. Y el modelo que vamos a utilizar para calcularlos se le conoce como el modelo de mínimos cuadrados. Ahora, el valor de beta subíndice 1 va multiplicado por el valor de X. Esto se parece a algo que nosotros revisamos en matemáticas de secundaria y de bachillerato, que se llamaba la ecuación de la línea recta en su forma pendiente ordenada. ¿Se acuerdan del valor de la pendiente? Que vimos en matemáticas, sobre todo en geometría analítica. Ahí fue donde lo revisaron de forma más fuerte.
Se simbolizaba con la M. Exactamente. Se simbolizaba con la letra M. Y entonces nosotros podemos entender que en el diagrama de dispersión vamos a encontrar o vamos a generar una línea recta. Y estos valores de beta subíndice 0 y beta subíndice 1 se calculan con las formas algebraicas que tenemos acá abajo. Más de alguno pudiera pensar que se ven muy feas, ¿verdad? Como que hay que hacer mucho cálculo o se ven complejas. Profe, Mande, esto no es lo mismo que se hace en la unidad 1 de estadística 2. es correcto, Es lo mismo que estaba pensando. es correcto. Y se Y hace, explicó más usted. y En se la hace, última unidad de estadística 1 también. y se ¿Por qué hace lo en la tienen así, última profe? unidad de la estadística 1, exactamente. ¿Por qué tienen en la última de la 1 y en la primera de la 2? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Por qué lo estamos viendo tantas veces? Para reforzar. Porque es demasiado fundamental. O sea, esto sí lo vamos a aplicar en el mundo exterior, ¿no? Correcto. En tu vida laboral esto tiene aplicaciones. Es de los temas que tiene mayor posibilidad de que tú apliques. Incluso, ahorita, por ejemplo, ustedes mencionaron que se ve en estadística 1 y en estadística 2, y lo estamos viendo en una tercera materia. ¿Alguien ya llevó administración de las operaciones 1? De los que estamos. Sí, Y vieron una unidad, si mal no recuerdo, es la unidad número 2, donde se ven pronósticos de la demanda. sí. Y este tema se ve. Am, creo que sí, pero de otra forma. Claro que sí. De hecho, las ecuaciones que aparecen mostradas para el modelo de regresión y el cálculo de los coeficientes, en lugar de indicarlo como beta subíndice 0 y beta subíndice 1, este es A y este es B. Pero técnicamente es lo mismo. Y los valores se calculan prácticamente igual. Ahora, una de las cosas que se pide calcular en este ejercicio es que también se ajustan los datos al modelo o a la ecuación que nosotros calculemos al final. Entonces, ese valor se llama coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación se calcula así. Entonces, como se pueden dar cuenta, parecen operaciones espantosas. Y sin embargo, en cuestión de nivel de dificultad, la verdad es que no lo son tanto, porque si ustedes observan aquí, me piden una suma y esta es una multiplicación. O sea, me piden sumar varias multiplicaciones. Y aquí es una multiplicación de sumas. Esta es una suma y esta es otra. Aquí me piden sumar elementos elevados al cuadrado. Entonces, esta es otra suma. Y luego aquí me piden una resta. Y aquí dentro otra suma. Y acá otra. Y acá otra. Y esto es una multiplicación de dos radicales. Entonces, si ustedes lo observan con un poquito de cariño, se van a dar cuenta que en realidad no hay operaciones tan complejas. La gran mayoría de ellas son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces. Y todo eso lo aprendimos a manejar desde varias materias atrás. Entonces, para efecto de calcular los diferentes valores que se piden, tanto en las expresiones algebraicas para determinar el valor de los coeficientes beta 0 y beta 1, como para el valor de R, necesitamos hacer algunos cálculos de sumas. Profe, Vale. en la anterior, en la fórmula de beta 0, hay una B, pero se refería a... ¿Qué es esa B? Error mío, error de dedo. Ah, ok. Déjenme nada más corregirlo. Muchas gracias, hija. Pues es como les comentaba ahorita la adaptación del modelo. Ahí va a ir beta subíndice 1. Y ahora sí. Una disculpa, chicos. Si es el valor de beta subíndice 1. Y va multiplicado por la suma. ¿Qué era lo que les comentaba ahorita? Regularmente en AO utilizas una A y una B. B representa el valor de beta subíndice 1. A representaría el de beta sub 0. Técnicamente es lo mismo. Y ahora sí, requerimos organizar la información a través de tablas o mediante el uso de tablas. Profe, ¿podría poner la presentación siguiente? Es que me falta anotar algo.
Por favor. del valor de R. Sí. Claro que sí, ahí está. Gracias. No, al contrario. Profe, ¿no había una de estas que primero se sacaba R al cuadrado y después se le sacaba raíz? R al cuadrado y después se le sacaba raíz. Lo que sucede Sí. es que cuando tú haces un análisis del modelo de regresión lineal simple, no solamente hay una vía. De hecho, la manera de calcular R, cuando yo impartí la materia de estadística 2, bueno, estadística 1 y estadística 2, yo lo enseño con valores de sumas de cuadrados. Y entonces en los valores de sumas de cuadrados, tú hacías una pequeña división, hacías la división de la suma de cuadrados atribuibles al modelo de regresión entre una suma de cuadrados a la que se le llamaba suma de cuadrados totales, SSR entre SST. Y después que hacías la división, con esa división obtenías un valor que se llama coeficiente de determinación. Cuando le calculabas la raíz cuadrada a ese coeficiente, obtenías el de correlación. Me imagino que a eso te refieres, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Entonces, hay dos vías para poderlo calcular. En control estadístico, a mí me gusta enseñar esta para que tengas una segunda forma de poderlo calcular y no hagas tan grande la tabla también. Lo que sucede también es que en estadística 1 y 2, nosotros te enseñamos la base de por qué, o te enseñamos por qué lo estamos calculando de esa manera, y por ahí hay una explicación del concepto de errores, el concepto de regresión, y por qué se calculan de esa manera. Al mismo tiempo, como vas a hacer el enlace a lo que es diseño de experimentos, en los diseños de experimentos se utilizan mucho esos conceptos de sumas de cuadrados y por eso se hace el enlace de esa forma. Ahora, tenemos los valores colocados en las columnas. Déjenme pasarme acá. Tenemos los valores colocados en las columnas y entonces requiero hacer algunos cálculos y es precisamente lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, en la ecuación que nosotros tenemos para cada uno de los coeficientes, me pide algunos valores que vamos a sacar de las columnas. Entonces, voy a acercarme así rápidamente. Si alcanzamos a observar aquí, yo tengo el número del vendedor en esta columna que aparece a tu izquierda. Tengo los años de experiencia en la segunda columna hacia la derecha y tengo las ventas anuales en esta tercera columna. Nosotros determinamos que los años de experiencia serían la variable independiente a la que le iba a llamar X subíndice Y, y Y va a ser la variable dependiente. En este caso van a ser las ventas. Entonces, de los valores que yo requiero para el cálculo de los coeficientes, pues están la suma tanto de los valores de X como de los valores de Y. Y aquí es donde entran ustedes. Les voy a volver a colocar la presentación. Para que podamos copiar los valores. Esos son los valores que yo tengo colocados en las columnas. Profe, independiente es Y, ¿verdad? Independiente es X subíndice Y. La independiente regularmente se indica con la variable X. La dependiente con la Y. ¿Qué les parece si le toman una impresión de pantalla y lo mandan por el grupo que tenemos? Para que lo puedan tener y pasar a resolver el ejercicio. Veamos. Sé que se ven borrosos, sin embargo, ahí los tenemos ya, indicados con los diferentes valores. ¿De acuerdo? Aquí está el vendedor, los años de experiencia y las ventas anuales. Y entonces acá en la parte de abajo
que necesito. Acá abajo necesito las sumas de cada columna. Los diferentes valores de los coeficientes me la piden, o me las piden los valores de las sumas. Entonces, si sumamos la columna de los años de experiencia, ¿cuánto nos da? 70. ¿Otra vez? 70. 70. Me da 70. ¿Y la de Y? ¿Qué es la de las ventas anuales? 1080. ¿Perdón? 1080. 1080. Este me gustaría que me lo confirmaran. ¿Les parece? A mí me da lo mismo, 1080. A mí Sí, me también. da lo mismo. Perfecto. Bueno, ahora requerimos hacer algunos cálculos adicionales. ¿Cuáles son los cálculos adicionales que vamos a realizar? Si nosotros tomamos la ecuación para calcular cada uno de los coeficientes, vemos que en la ecuación, por ejemplo, me piden una multiplicación entre las dos variables. Me piden también que eleve al cuadrado el valor de X. Entonces, en esta columna que tengo aquí, voy a indicar XY elevado al cuadrado. Y en la columna que tengo hacia la derecha voy a indicar la multiplicación de XY por Y. Y entonces, vamos viendo. Multiplicamos 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, igual 4 al cuadrado, 6 al cuadrado, y así de forma sucesiva con todos los valores de la columna. ¿La termina? Y una vez que termine de elevar al cuadrado todos los valores de la columna de los años de experiencia, necesito colocar la suma porque la requiero para la fórmula. Me dio 616. 616. Mm. ¿A quién más le da lo mismo? A mí me dio diferente. ¿Cuánto te dio? A mí también. 632 me dio a mí. 600. A mí también me dio 632. Me comí un 16, una disculpa. No se preocupen. De hecho, una de las cosas recomendables es que si te vas a equivocar, equivócate aquí. No en las tareas, no en el examen. Aquí equivócate lo que quieras. Ok, entonces, son 632. Hay dos personas que ya lo confirmaron. ¿Qué dicen los demás? Sí, igual 632. 632. También. Ok, ahora necesitamos llenar la columna que aparece acá al lado. Ok, entonces ustedes me van ayudando. ¿Les parece? Empezamos con la primera. 1 por 80 y el valor o el resultado lo coloco aquí. 3 por 96 y el resultado lo coloco aquí. 4 por 92 y el resultado lo coloco aquí. 368. 408. 618. 888. 1190. 1230. Ah, 1287. este serían 1287. Y con este último, 1768.
1768. 68. Y de nueva cuenta, necesito la suma. Me da 8056. 8056. ¿Lo podían confirmar, por favor? A mí me da 8128, profe. A mí igual. 8128. 8128. También me da 8000. Muy bien. A la persona que le dio 8056, revíselo por ahí si faltó sumar algo o multiplicar algo. Y sería buena idea que a los que les dio 8128 también lo revisen a ver si está correcto. O que haya compañeros, Sí, ya me dio 8128. que haya más compañeros que confirmen el resultado. Sí, sale eso. ¿Ok? Ahora, para terminar con los cálculos requeridos, en la fórmula para beta subíndice 1, me piden que eleve al cuadrado. Bueno, lo voy a plantear en la fórmula, más que hacerlo aquí. ¿Les parece? Entonces, vamos a hacer referencia a la fórmula. ¿Ok? ¿Qué es lo que pide la fórmula? Lo voy a hacer un poquito más, voy a ampliar un poquito más la pantalla. Esto por acá. Para beta subíndice 1. Me pide que haga N. N es el número de observaciones que yo hice o el número de parejas de datos recopilados. En este caso es el número de vendedores. ¿A cuántos vendedores le preguntamos o de cuántos vendedores recopilamos información? De 10. Yes. De 10. Unos 10. Y ese 10 lo vamos a multiplicar por la suma del producto de X por Y. El producto de X por Y nos dio 8128. Entonces este es por 8128. A eso le voy a restar la multiplicación de la suma de X por la suma de Y. ¿Cuánto me dio la suma de X? Me da 70. Y la suma de Y me da 1080. Voy a bajar un poquito más. Me da 1080. Y todo eso se va a dividir entre el valor de N, que es 10, multiplicado por la suma de los valores de X elevados al cuadrado. Es decir, por esto, por 632. Y a eso le voy a restar la suma de los valores de X, que es 70, elevada al cuadrado. 70 elevado al cuadrado. Entonces, vamos colocando la operación. La operación va a ser, ustedes también la pueden ir haciendo, va a ser 10 por 8128 menos 70 por 1080. Y eso va dividido entre 10 por 632 menos 70 elevado al cuadrado. Me dio 4. Igual. Entonces el valor para B subíndice 1 Profe, al final de la clase sí le podrá tomar foto y la podrá mandar por el grupo. Claro que sí, hija. Ok, gracias. Muy bien. Ahí está el valor para beta subíndice 1.
Y el valor para beta subíndice 0 ¿cómo lo calculo? Podemos observar la fórmula. La fórmula dice que también es una división. Y en la división va incluida la suma de todos los valores de Y. La suma de todos los valores de Y me dio 1080. 1080 menos el valor de beta subíndice 1 me acaba de dar 4. Y eso va multiplicado por la suma de todos los valores de X, que es 70. Y esa resta va dividida entre el valor de N, que es el número de observaciones que yo hice en mi problema. Tengo 10 vendedores. Misma historia. Hacemos el cálculo. Para ese valor. 1052 me salió. Veamos. Son 1080 menos 4 que multiplica a 70 y eso va dividido entre 10. Profe, ¿me puedo salir? Es que tengo clase de inglés. Claro que sí, hijo. Adelante. A mí me da 80. Ahí está la operación, mira. A mí también. Y entonces el valor para beta subíndice 0 es igual a 80. Estos valores le dan respuesta al inciso B, que si no estoy equivocado, es la respuesta de la ecuación del modelo de regresión. La ecuación se traza de la siguiente manera. Es Y pronosticada, la cual es igual al valor de beta subíndice 0, que es 80, más el valor de beta 1 es 4, es positivo, más 4 multiplicado por X. Esto que acabamos de obtener aquí es la ecuación de regresión lineal simple. ¿Se entendió? Sí. ¿Dudas? profesor. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios adicionales? Por el momento no, profe. ¿Ok? Entonces, esto resuelve, como les había comentado hace un momento, el inciso B, donde nos pedían determinar la ecuación del modelo de regresión lineal simple. ¿Ok? El día de mañana vamos a trazar el diagrama de dispersión para los datos, que es básicamente la forma gráfica, y lo que nos piden en la herramienta de calidad. Vamos a determinar el pronóstico que nos están pidiendo, la expectativa de ventas para el vendedor en cuestión, y también vamos a determinar qué tan bien o qué tal mal se ajusta el pronóstico con base en los datos dados. En otras palabras, vamos a calcular qué tan bueno es el pronóstico que estamos calculando, qué tanto caso le puedo hacer, por decirlo de una forma coloquial sencilla. ¿Qué tanto caso le puedo hacer al pronóstico que voy a obtener? ¿Les parece? Está bien, profesor. Perfecto. Chicos, si no tenemos más dudas, los veo el día de mañana, si Dios quiere. Cuídense.